Muy buenos días, querido amigo y amiga, hermano y hermana, en este lunes maravilloso. Bienvenida a un programa más de Consolando al que sufre. Si es la primera vez que miras este programa, te diré rápidamente que el objetivo del mismo es abordar temas del dolor, del sufrimiento, temas existenciales que a la mayoría de nosotros nos cuesta comprender, especialmente cuando los estamos viviendo, pero sobre todo para comprender la belleza de nuestra religión cristiana por medio de la contemplación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, pero sobre todo de su pasión y de su muerte, sobre todo por medio del misterio de la cruz. Él que tanto nos amó y sufrió por cada uno de nosotros particularmente. Y el programa de hoy, ¿cuándo sanarán mis heridas? Vamos a profundizar en esto, en este misterio del dolor, de la curación de heridas, un poquito desde lo que nos dice en el Evangelio de este domingo, el buen pastor. Así es que desde ya te invito a compartir este programa en tu perfil para el beneficio de mucha gente. Recuerda que nosotros compartimos porque somos cristianos, porque queremos llevar la buena nueva, porque creemos que el catolicismo es necesario para el mundo. Y yo soy Sheila Morataya desde Austin. Te saludo con mucha paz y alegría. Y qué importante es la paz y la alegría para afrontar con espíritu deportivo la vida. Esta vida que es única y irrepetible, así como tú eres único y irrepetible. Y hoy tengo la dicha una vez más, de que me acompañe de nuevo el padre Julio Diegues desde Roma, Italia. El padre Diegues es un sacerdote español de la tierra madre de España, sacerdote para el Opus Dei y es rector del Colegio Eclesiástico Internacional Sede Sapientiae en Roma. Es autor del libro Sin que él sepa cómo, que lo tengo aquí precisamente y que le invito a que lo compre porque es un libro de formación buenísimo que nos va a ayudar mucho a, sobre todo, aprender sobre nuestra propia libertad. Entonces también el padre Diegues es profesor de moral en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. Querido padre Julio, don Julio, bienvenido de nuevo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirme en tu programa. Estoy muy bien, espero que también ahí vosotros estéis bien. Aquí hace un día hoy espectacular, muy bonito. No sé si ahí tendréis el mismo sol que aquí. Roma en primavera es muy bonito. Ya salieron las flores, padre. Sí, sí, sí. Sí, en estas últimas semanas ha salido mucho. Sí. ¿Y qué tipo de flor sale, padre? Aquí salen Bueno, mucho los tulipanes, sobre todo en la región norte de Estados Unidos. ¿Usted conoce algo de flores, padre? no mucho, algo sí, pero muy poquito. Tulipanes aquí no he visto. Ok, ok, Tulipanes, la tierra de los tulipanes es Holanda, que está bastante más al norte. ok. Roma no he visto. Muy bien, padre. Entonces tiene un día o tuvo un día soleado, porque entiendo que ahí son aproximadamente las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí. Son las 4 de la tarde, o sea que el sol está bastante en su esplendor. Tengo la ventana un poco entornada, porque si no entra demasiada luz, pero si la abro, Sí, se mire. ve como hace mucha luz fuera en este momento. Bueno, padre, pues mire, voy a empezar con una lectura de que nuestro Papa Francisco hizo ayer a la hora del Ángelus para entrar un poco al tema de hoy, que es hasta cuándo van a sanar mis heridas. Y dice así, el Papa Francisco dice, para él no somos masa ni multitud, somos personas únicas, cada uno con la propia historia, cada uno con el propio valor, tanto como criatura como redimido por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir, Jesús me conoce.
es verdad, es así. Él nos conoce como nadie más. Solo Él sabe qué hay en nuestro corazón, las intenciones, los sentimientos más escondidos. Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades y está siempre listo para cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros errores con la abundancia de su gracia. En Él se realiza plenamente la imagen del pastor del pueblo de Dios, delineada por los profetas. Se preocupa por sus ovejas, las reúne, venda a la que está herida, cura a la que está enferma. Qué hermoso pensamiento, Padre. ¿Qué le evoca a usted? ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, ahí el Papa retoma el Evangelio de ayer, de la misa de ayer, que, bueno, no sé si los oyentes saben, pero las lecturas de las misas de los domingos tienen un ciclo de 3 años, ¿no? De manera que Sí. cada año van cambiando y al cuarto año son igual que al primero, etc. Y el cuarto domingo de Pascua, que era ayer, los 3 ciclos siguen toda la parábola, la enseñanza, la alegoría que el Señor pone sobre el buen pastor, en 3 momentos distintos, porque es bastante largo ese pasaje y Sí. está dividido. Ayer nos tocó la segunda parte, porque estamos en el segundo año de ese ciclo de 3. Y el Señor se presenta muy explícitamente como el buen pastor. Y como el buen pastor, y dice varias cosas. El Papa en ese texto que acabas de leer se refiere sobre todo a curar las heridas, lo cual hace referencia al tema del programa, heridas de todo tipo que nosotros podemos tener, pero hace referencia sobre todo al pecado, ¿no? A la herida del pecado. Por eso decía, si no, ahora acabas de leer el texto, hablabas de unas llagas que son nuestros errores. Sí, Esos errores requieren un perdón, o sea, no son errores técnicos, no son solo fallos, que de estos hacemos muchos constantemente y no tienen ninguna importancia, pero sino que se refiere más bien a pecados, errores que requieren un perdón por parte de Dios y que nosotros experimentamos la falta de ese perdón cuando no se lo pedimos a Dios. O sea, nos dejan intranquilos esos comportamientos. Pero luego el Señor habla también y es muy bonito, cómo Él, como buen pastor, no solo cura, sino que conoce a las ovejas y las llama por su nombre, las llama una a una y ellas le siguen. Entonces Él camina adelante y las ovejas van donde va Él. Y no, sin embargo, no siguen a un extraño, sino solo a Él, ¿no? Y esto también es bonito, es pensar que el Señor no se olvida nunca de nosotros. O sea, que el Señor no vive ahí en el cielo y solo cuando gritamos mucho, escúchame, escúchame, entonces nos hace caso, ¿no? Sino que constantemente nos hace caso. O sea, pedirle a Él ayuda nos viene bien a nosotros. O sea, el Señor ya está pendiente. Cuando nosotros pedimos ayuda al Señor, nos hacemos nosotros conscientes de que el Señor está pendiente de nosotros y no le da igual lo que nos suceda, no es indiferente. Entonces esa es una imagen, la del pastor, bonita. Que sí, muy linda, Padre. Así es. Gracias, Padre, por ayudarnos a profundizar en esto. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Yo soy Sheila Morataya. Si estás mirando o escuchando por primera vez este programa, estás en Consuelo para el que sufre con el tema ¿Cuándo sanarán mis heridas? Y te invito a compartir este programa en tu perfil para a beneficio de muchos más. Gracias también por seguirme en mis redes Sheila Morataya y en mi página sheilamorataya.com. Además, te invito a que te suscribas en el boletín de mi página sheilamorataya.com porque cada 15 días hago un envío con lecturas importantes o oraciones que van a servir para tu vida espiritual y tu vida interior.
Y voy a aprovechar un momentito, Padre, y a usted también lo quiero invitar a que este día 1 de mayo, que es el día de San José Obrero, va a haber un evento en línea muy lindo que se llama Día de San José. Entonces, en este evento tenemos diferentes conferencistas que nos van a ayudar a comprender, a ahondar, a profundizar en lo que sabemos de San José, nuestro Padre y Señor, y en lo que Él puede ayudarnos, sobre todo en el camino de la vida interior y en el camino del silencio cristiano. Así es que te invito a que entres allí mismo, ahí se lo están poniendo en la pantalla, Día de San José. Vamos a bajar un poquito. El evento es completamente gratuito. Va a abrir, pues el obispo Lira va a abrir el evento y definitivamente es el año de San José. Queremos que nuestro San José sea conocido por todas las personas, ya que nuestra fe es universal. Y ahí están diferentes conferencistas que son destacadas, así como periodistas y gente del mundo católico en línea. Y está el padre Pablo Arce Gargoyo, a quien quiero muchísimo, sacerdote fundador de uno de los primeros portales en red, encuentra.com. Y bueno, entonces ahí están todos invitados. Vamos a abordar entonces el tema y para ello, Padre, también lo invito a usted y a toda nuestra audiencia a ver el siguiente video pequeñito de 2 minutos del Santo Padre Francisco. ¿Lo tenemos listo, Jesús? Ay, miren, esto de la tecnología. No tiene volumen. Está hablando en italiano seguramente, así que quizás no importa mucho. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Gracias, Padre. Las del día que narran la curación del padre de Tobías, el Papa también recordó lo importante que es el agradecido, especialmente cuando se superan los momentos de oscuridad. Ok, muchas gracias. Entonces, para empezar a abordar el tema, solo quiero quedarme allí con 3 cosas que dijo el Papa: oración, paciencia y esperanza. Padre, yo soy psicoterapeuta, entonces desde el punto de vista psicoterapéutico, las heridas emocionales causadas de la infancia nos traumatizan. Y un trauma desde el punto de vista psicoterapéutico también es aquella herida que se forma cuando una persona sufre una experiencia para la que todavía cognitivamente o emocionalmente, psicológicamente no está preparada. Entonces la percibe como negativa. Y todas estas heridas en la infancia tienen muchas consecuencias en su vida adulta. Ahora, las personas vienen a mí porque tienen estas heridas a nivel emocional, pero muchas de estas personas son personas católicas. Sin embargo, tienen un problema muy grande para comprender cómo esto que le pasa a un niño puede ser relacionado con el pecado original, siendo que de niños pues no hemos pecado. Que de niños, por ejemplo, no, que nos empiecen a golpear, que de niños nos empiecen a denigrar con palabras ofensivas.
Entonces, Padre, ¿cómo conseguimos sanar estas heridas? Simplemente apelando a la dimensión de la fe, a la dimensión espiritual. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar lo que tú has planteado. Son unos problemas psicológicos que provocan ciertos comportamientos de ciertas personas que inciden sobre uno, especialmente cuando es muy joven, y que le pueden dejar ciertos traumas o ciertos problemas para el resto de la vida o para un periodo largo de la vida. Entonces, yo no soy psicólogo y por tanto la respuesta que yo puedo dar no es la de un psicólogo, sino la de un sacerdote. Y es la que quiero que me dé precisamente, por eso aclaro, porque yo lo que quiero es que vayamos desde el punto de vista de usted como sacerdote, exacto. Bien, entonces es una respuesta espiritual. Lo espiritual tiene muchos puntos de contacto con lo psicológico, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre es lo que tú has mencionado ahora, el pecado original, y cómo a la gente le cuesta entender esto. Creo que el pecado original en general no lo entendemos como una culpa personal, y la Iglesia Católica no lo presenta así. Yo creo que la doctrina del pecado original, a través de ella el Señor nos está diciendo, y la Iglesia nos recuerda, el hecho de nuestra libertad. Es decir, que el hecho de que nosotros somos libres puede provocar males. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decidir comportarnos mal, podemos decidir no hacer lo que Dios quiere, sino otras cosas. Entonces, eso es una cosa que arrastramos con nuestra naturaleza, que es tremendamente positiva, aunque suene un poco fuerte, el hecho de que nosotros seamos libres. El Señor, con eso el Señor ha puesto en nuestras manos una posibilidad de ser muy felices, ¿no? No tenemos comportamientos automáticos como una máquina o como un animal, o meramente instintivos, sino que nosotros gobernamos nuestra vida, ¿sí? Y somos capaces de dirigirnos, por tanto, hacia aquello que vale la pena porque nosotros queremos, ¿no? Movidos desde dentro. Ahora, eso conlleva el problema de que también podemos decidir movernos en otra dirección, y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias, en primer lugar, para uno mismo, pero también tiene consecuencias para otros. Sí. Y entonces, cuando nosotros vemos personas sin culpa que sufren, nos podríamos preguntar, qué poco, ¿dónde se muestra el amor de Dios? Entonces, aunque para la persona que sufre sea un poco difícil de aceptar, yo creo que es muy bonito pensar que el amor de Dios se muestra precisamente en esa capacidad que tiene quien le está haciendo sufrir de hacer lo que quiera. Sí. No sé si me explico con esto, porque es fuerte, ¿no? Pero ese hecho muestra... Sí. O sea, esa capacidad de quien le está haciendo sufrir de hacer lo que quiere. El hecho de que quien le hace sufrir sea libre, Sí, que sea pueda libre. hacerle sufrir y pueda no hacerle sufrir, y elija en ese caso hacerle sufrir, ¿no? Es un hecho profundamente positivo. Es el hecho de que somos libres y de que cada uno gobierna nuestra vida, que en este caso ha tenido un efecto negativo porque esa persona ha decidido comportarse como Dios no quiere que se comporte. Es decir, Dios no le ha dado la libertad para eso, pero le ha dado una libertad capaz de hacer eso. Pero se la ha dado para... Sí, entonces ahí lo voy a interrumpir. Usted haga de caso que está en un gran salón de niños que estamos aprendiendo por primera vez estas enseñanzas, porque para el pueblo de Dios es muy importante. Muchas de las personas que nos están viendo, no tenemos, en mi caso, yo no tenía vivos estos conceptos, no sabía exactamente, yo no sabía qué significaba ser persona, ni el sentido de la dignidad personal hasta que tuve 29 años. Entonces, si esto que usted me está diciendo, el tema de la libertad, ¿cómo
cómo puede abordarlo o cómo puedo yo ayudar a una persona que viene herida a mí, que fue muy maltratado de niño, de un papá o de una mamá que nunca fue formado. Pero como él es libre para lo que usted acaba de decir, dar una respuesta. ¿Cómo empieza ese proceso? Quizás, por así decirlo, desde su libertad, Ya. sabiendo que están estas heridas. Vamos a ver, cuando una persona ha sufrido y tiene heridas como consecuencia de ese sufrimiento, naturalmente le cuesta aceptar que esa situación, ¿no? Porque le provoca sufrimiento. Entonces, antes estaba intentando llevar la conversación al tema, a la respuesta a la pregunta que es fácil que se haga esa persona: ¿y dónde está Dios cuando esto pasa? ¿No? Ah, sí, ahí está, exactamente. Es decir, Sí. cuando sucede algo que causa heridas a personas inocentes, a personas que no tienen culpa, Dios, ¿por qué deja que esto suceda? Entonces, que deje que eso suceda nos parece algo negativo, y sin embargo es algo profundamente positivo, porque Dios se atiene a las consecuencias de un don tan grande como el que nos ha hecho, el don de la libertad. Pero eso no significa que Dios se olvide de los otros seres que sufren esas consecuencias. Precisamente porque nos ha hecho libres, pues yo puedo hacer el bien a la gente que tengo al lado o les puedo hacer daño. Y si les hago daño, pues ellos sufrirán con ese daño. Pero Dios no se olvida de ellos. Y nosotros los cristianos creemos que Dios tiene la última palabra. Es decir, que en esta historia, en el Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura y es un libro muy complejo de entender, no es fácil entenderlo porque está lleno de imágenes, pero hay algún momento en donde se nos presenta todo un libro de la historia que se va a leer delante de Dios, etc. Bien, voy a abreviar, pero y que solo Cristo puede leer, ¿no? Con eso se nos está diciendo, me parece, que en esta historia, o sea, hay un momento, perdón, vuelvo un poco atrás, hay un momento en el que el vidente, que es el que escribe el libro, que es San Juan, se dirige a un ángel y llora porque nadie es capaz de abrir un libro, que es el libro de la historia, el libro de la vida, ¿no? Y nadie es capaz de abrirlo ni de leer su interior. Sí. Y con eso se nos está diciendo que en la historia hay muchas cosas muy difíciles de entender. Y han pasado tragedias, y han pasado abusos, y han pasado muchas cosas que uno se pregunta, ¿esto cómo fue? ¿No? Y entonces el ángel le responde a él: no llores, porque el león de la tribu de Judá, que es una imagen para hablar de Jesucristo, él ha vencido su batalla y él puede abrir el libro. Y entonces, pues efectivamente, él lee el libro, ¿no? Entonces, con esto se nos está diciendo que nosotros solo desde Jesucristo, desde la redención que Cristo obra, desde su vida, su pasión, muerte y resurrección, nosotros tenemos la historia completa. Y podríamos responder que ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Estaba en la cruz. Estaba a tu lado sufriendo dolores también tremendos que quiso hacer propios y a través de los cuales nos alcanza la salvación. Porque la pasión no es la última respuesta de Dios. La última es la resurrección. Sí. Sin la resurrección, la pasión no tendría el valor que tiene. No tendría El Señor afronta todos los problemas humanos, sufre todos los dolores humanos y luego no deja que eso le venza. Llega hasta la muerte, pero luego recupera la vida, quita a la muerte su poder. Así es. Y estamos aquí con el padre Julio Diegues, si es la primera vez que nos está sintonizando. Yo soy Sheila Morataya desde Austin y me acompaña hoy aquí en Consolando al que sufre, Consuelo para el que sufre, el padre Julio Diegues desde Roma.
Estamos hablando sobre cómo comprender estas heridas o hasta cuándo van a ser mis heridas a estar con este dolor o hasta cuándo yo voy a estar con este sufrimiento causadas muchas veces por las heridas de la infancia o después por la adolescencia o después en la edad adulta. Y el padre nos decía de que la pasión no tendría sentido si no hubiese nuestro Señor resucitado. Y aquí lo que me llama la atención muchísimo, Padre, es precisamente esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús afrontó la vida y especialmente esos momentos de su pasión, de su muerte, de su maltrato, de la humillación, con una enorme valentía, con una enorme fortaleza. Yo quisiera entonces, Padre, ¿cómo nosotros podemos profundizar más en este sentido de la cruz para en cuanto a las heridas y alejarnos del papel de víctimas, lo que me pasó en la infancia? Porque si bien usted lo dijo, es desde nuestra libertad y nosotros al llegar a una edad adulta también somos libres, especialmente si nos hacemos cristianos, si tenemos este encuentro con Jesús. No sé si ya me alargué demasiado, pero ¿me comprende más o menos a dónde quiero llegar, Padre? Creo que sí. Ok, gracias, Padre. Espero que sí. Sí, mira, el modo que nosotros tenemos de afrontar eso es tratar de imitar a Jesucristo. Ahora, tú has dicho hace un momento que el Señor afrontó la pasión y todo lo que eso suponía con enorme valentía, y eso es verdad, pero también con enorme dolor. O sea, y que eso no, el hecho de que Él era Dios y el hecho de que supiera que iba a resucitar, no le quitó a Él el dolor de la muerte, de los sufrimientos físicos y de la sensación de desamparo. Es muy impresionante meditar el pasaje de la oración en el huerto, cuando el Señor va a rezar acompañado de los apóstoles antes de que lleguen a prenderlo, para llevarlo a ese juicio, etcétera, donde el evangelista nos dice que él cayó rostro en tierra y que sudaba sangre, ¿no? Y que los discípulos se sorprendieron porque el Señor estaba angustiado. Y dice explícitamente el Evangelio que comenzó a sentir angustia. Entonces nosotros a veces podríamos pensar en el Señor como alguien que va siempre triunfante por todas partes, pero el Señor quiso sufrir esa angustia, ¿no? Quiso hacer propias nuestras debilidades, nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestros dolores y nuestros desconciertos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar con valentía, pero cuesta, como le costó al Señor, ¿no? ¿Cómo lo afronta Él? Bueno, yo diría una primera cosa es con la seguridad de que su Padre no le abandona, o sea, que nuestro Padre Dios está siempre a nuestro lado. Entonces, esto es muy importante. O sea, más que creer que Dios va a resolver nuestros problemas, también es bueno confiar en eso y pedírselo, pero más que eso, importa mucho que nosotros creamos que Dios no nos ha abandonado mientras estamos en esos problemas, que Dios está enfrentándolos desde dentro de nosotros. Lo que usted dice, movidos desde dentro. Exactamente. O sea, que Dios no nos empuja desde fuera, no nos ayuda desde fuera, nos ayuda desde dentro, nos ayuda a cambiar nosotros para que luego seamos capaces de afrontar situaciones difíciles. Entonces es muy importante no olvidar que cuando yo estoy contento, pero también cuando hay algo que me preocupa, cuando estoy angustiado, Dios está a mi lado. Si yo no me olvido de eso, tengo una gran arma para enfrentar ese problema. Problema que me va a hacer sufrir, pero tengo una gran arma. Y si es un problema que ya he tenido en el pasado también y del que sufro ahora las consecuencias, aparte de buscar la ayuda psicológica si es necesaria, la que sea necesaria, también espiritualmente puedo unirme a Jesucristo y pensar bueno, que esa es mi partecita de la pasión de Cristo, ¿no? Sí, y eso
eso me dará paz también, ¿no? Me ayudará a enfrentar, no eliminará totalmente el dolor, pero hará que tenga un sentido, porque lo que más cuesta es que o sea, nosotros estamos dispuestos a soportar el dolor, lo que nos cuesta es que el dolor no tenga sentido. Exacto. Lo que nos cuesta es que el dolor no tenga sentido. O sea, en realidad podríamos incluso decir que el dolor es la experiencia de la falta de sentido. Cuando alguien nos hace daño para curar una herida, nos duele, pero entendemos que nos está haciendo el bien. En cambio, si nos hace exactamente el mismo, nos corta en la mano, nos hace exactamente lo mismo sin ningún sentido, nos duele muchísimo más. No solo nos duele la mano físicamente, nos duele también moralmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un sentido, porque estamos unidos al Señor y al Señor en su pasión, entonces las cosas siguen costando, pero son mucho más fáciles de afrontar. Ok, bueno. Estamos hablando con el padre Julio Diegues, un tema muy interesante el día de hoy, cuándo se curarán mis heridas. Y si es la primera vez que nos estás viendo o escuchando, yo soy Sheila Morataya en el programa Consolando al que Sufre. Si tienes alguna pregunta para el padre Julio, aquí lo puedes dejar en los comentarios. Le quisiera preguntar aquí a mi asistente Jesús Picón si hay alguna pregunta, algo que él crea que le podremos traer aquí a la mesa. Sería importante que me lo comunicaras, por favor, porque yo no estoy viendo la pantalla ni nada para poder estar concentrada aquí con el padre. Entonces, padre, tengo otra pregunta también aquí relacionada con esto de las heridas, bueno, sobre la Virgen Santísima, pero estoy sintiendo en este momento de que muchas veces, y creo que de esto hablaba San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en donde decía que para que la gracia pudiera ser recibida de manera óptima, el área psicológica más bien, creo que tenía que estar bien cimentada. Entonces, ¿esto de qué forma se relaciona, padre? Porque cuando una persona ha sufrido mucho en la infancia, ¿qué quiere decir? Que la gracia no va a llegar de la misma forma como si hubiese sido bien formada o no hubiera sufrido. Bueno, vamos a ver. La gracia de Dios en principio nunca nos falta. Dios nos la ofrece siempre. Falta solo cuando nosotros la rechazamos. Es decir, Dios desea darnos su gracia y nos la ha dado con el bautismo, por ejemplo, y nos la sigue dando en tantas ocasiones cuando la hemos perdido y la recuperamos por la confesión, cuando recibimos la comunión y se nos aumenta la gracia, etc. O sea, Dios quiere darnos la gracia. Entonces, que nosotros suframos una injusticia, por ejemplo, no nos impide recibir la gracia. Lo único que nos impide recibir la gracia es el pecado nuestro, no el pecado de otros, que tiene consecuencias en nosotros. Entonces, una persona que ha sufrido heridas y ha sufrido injusticias tiene la gracia de Dios. Si no la tiene, no es por haber sufrido esas injusticias, sino por sus propios pecados, ¿no? Ahora, es verdad que esa gracia tiende a elevar a toda la persona, ¿no? Eso, elevar a toda la persona. Y entonces, toda esa persona, si está psicológicamente dañada, por ejemplo, una persona que ha tenido un problema físico, por ejemplo, y se ha quedado, pues ha perdido una pierna, por ejemplo, ¿no? Pues la gracia lo eleva, pero no le devuelve la pierna. Quiero decir, la ha perdido y la ha perdido, ¿no? Entonces, lo que hace es, le da la facultad de que eso él lo pueda sobrenaturalizar, pueda vivir para Dios, estando así. ¿Qué quiere decir sobrenaturalizar, padre? Sobrenaturalizar quiere decir que aquello tenga un valor
salvífico, tenga un valor salvador. O sea, que las cosas nuestras son humanas, pero si las hacemos con la gracia de Dios, nos salvan, o sea, tienen un efecto que va más allá de nuestra capacidad humana, valen de otra manera delante de Dios. Ya. Entonces, la gracia de Dios no le devuelve pues la pierna o el riñón que había perdido, o no le cura una herida que tenía, ¿no? También pasa en lo psicológico, pues me puede ayudar a llevar bien un problema, y ciertamente, porque lo psicológico es más accesible, digamos, ¿no?, que devolver la integridad de una mano que se ha perdido, digamos, también me puede ayudar un poco a recuperarlo. Pero la gracia de por sí no sana esas heridas, ayuda a crear unas disposiciones que luego contribuyen a que esa herida se pueda sanar. Y en ese sentido Entonces, eso es muy importante. la Una gracia, persona que está, perdona, simplemente termino con esto, una persona que está herida emocionalmente o psicológicamente puede estar en gracia de Dios y puede vivir muy profundamente, puede ser muy buena, puede ser una persona muy buena. A veces, precisamente por la herida, no se siente tan buena, se siente un poco abandonada y, sin embargo, puede estar muy cerca de Dios y, desde luego, Dios está muy cerca de ella. El ay, problema no es que esté o no esté, sino que ella no lo siente. ella no lo siente precisamente por esa herida. Claro, le cuesta percibir a Dios a su lado, pero puede tener la certeza de que está. Entonces, lo que la persona tendría que hacer en este caso desde su libertad, pues, buscar a Dios, hacerle Claro, las preguntas a Dios. claro, y por eso lo que el Papa decía, esos 3 consejos que hemos visto antes en Ah, el sí, vídeo, el sí. primero es oración. Entonces empecemos con eso, Padre. Sí, Claro, gracias. primero es oración, pero claro, cuando uno dice oración, quizás la gente se imagina a alguien diciendo Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre. Eso es oración, desde luego, pero no es el único modo y quizás en estos casos no es quizás el más importante, aunque sea bueno y sea importante. Es mucho más importante la oración que me lleva a hablar con el Señor de mi vida, con mis palabras, abriéndole el corazón, mostrando lo que yo tengo en mi corazón, mostrando, por tanto, enfado si estoy enfadado, dolor si estoy dolorido, alegría si estoy contento, preocupación si estoy preocupado. Abriéndole al Señor el corazón, bueno, como hacemos con una persona a la que queremos mucho y que nos quiere mucho, con la que tenemos intimidad. Le contamos lo que nos pasa. Pero esto, si lo hacemos solo, en un momento en el que hemos sentido una herida fuerte, no funciona del todo. Algo hace. Lo que ayuda mucho en esto es la constancia. El que todos los días yo le cuento, dedico un ratito a contarle al Señor lo que me pasa, lo que me preocupa, lo que me cuesta, lo que me ilusiona, los planes que tengo, las cosas que he hecho. Cuando a través de esa conversación se va creando una intimidad que me facilita mucho no olvidar que Dios está siempre a mi lado. Y eso es una tremenda ayuda para enfrentar cualquier dificultad, aunque no elimine las dificultades. Ok, entonces oración. Entonces yo puedo, por ejemplo, ir a Dios y en ese momento de mi intimidad le podría decir yo al Señor, quisiera comprender por qué mi mamá me pegó tanto cuando era pequeña. Porque fíjate que los golpes que me daba a mí me han dejado como con estos sentimientos de no poder perdonar a mi mamá. Y entonces allí yo ya estoy haciendo oración, Padre. ¿Eso es oración? Eso puede ser oración, por supuesto. Ahora, es muy bueno colocarse, como cuando hablamos con una persona, conectamos mucho mejor si sabemos colocarnos en sus zapatos, ¿no? Sí, En su piel, ¿no? sí. Entonces, para hablar con Dios es bueno desahogarse, pero también es bueno colocarse en la piel de Dios, en los zapatos de Dios, Ok, ¿no? Es decir, ajá. cómo Dios ve eso. Y entonces pedirle no solo
bueno, no solo contarle nuestro dolor, sino pedirle que nos ayude a verlo como Él lo ve. Es decir, como algo que puede ser una ayuda para, bueno, para nuestra vida cristiana, en definitiva. Es decir, los dolores son cosas que en principio Dios no quiere. Sí. Los dolores que proceden claro. de un pecado ajeno. Ujú. Pero los permite. Y la omnipotencia de Dios se muestra también en que es capaz de darles la vuelta. Y del mismo modo que el Señor aprovecha la injusticia con la que le condenan a muerte para hacernos el bien, ¿no? Es decir, a la injusticia y al pecado de quienes le condenan injustamente le da la vuelta y lo hace un instrumento del bien, así hace también con nuestras cosas, ¿no? Pues mirar eso así hace que nosotros podamos mirar a nuestro pasado de modo positivo. Es decir, instintivamente vamos a recordar esas cosas con dolor, pero le podemos pedir al Señor, ayúdame a aceptar, ya que no puedo cambiar el pasado, ayúdame a aceptarlo y a mirarlo con serenidad. No, con esto no digo que estuvo bien, Sí, exacto. digo que yo puedo ser muy buena, la persona que dice esto, o muy bueno, aunque haya sufrido estas cosas, y yo quiero serlo. Sí, muy bien, padre. Y entonces entraría allí la paciencia. Háblenos sobre la paciencia. Bueno, la paciencia mira un poco en este sentido a la conciencia de que los problemas no se superan todos inmediatamente. Es decir, hay problemas que son fáciles de superar. Pues yo qué sé, por ejemplo, me duele la cabeza, me puedo tomar una pastilla y se me quita el dolor de cabeza. Que a lo mejor no siempre, pero muchas veces funciona. Tengo hambre, me como algo y ya se me pasa el hambre, ¿no? Pero hay otros problemas que no se resuelven tan fácilmente, ¿no? Y entonces la paciencia hace falta para... Era paciencia y luego esperanza. La paciencia hace falta para no perder la esperanza. Okay. Es decir, para seguir confiando en que Dios está actuando positivamente en mí a través de este dolor que yo tengo. Y entonces yo sostengo el esfuerzo, mantengo mi enfoque hacia Dios, digamos, Sí. sin sentirme defraudado porque no me ha salido, no he resuelto el problema la primera vez que se lo he pedido, sino que yo insisto y sigo contándoselo e incluso acepto que a lo mejor va a tardar en concederme ese favor y sin embargo me lo está concediendo ya porque me está ayudando a ver ese problema de otra manera, más positiva. ¿Usted cree, padre, y aquí es una pregunta muy, muy personal que yo estoy ahorita sintiendo preguntarle, ¿usted cree, padre, de que las personas que somos católicas, aunque hayamos sufrido siempre, una vez comprendiendo el sentido de la cruz, ¿es necesario que visitemos a un psicoterapeuta? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que una buena relación con Dios supera. Quizás no todas, porque hay cosas que ya producen alteraciones psíquicas, ¿no? Que conviene que vea un especialista. Desde luego, hay muchas cosas que uno puede superar con una buena formación espiritual, ¿no? Pero insisto, no todas, O sea, hay veces que como sacerdote uno se encuentra personas que uno les tiene que aconsejar que busquen ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿no? Porque uno se da cuenta de que esta persona tiene muy buena intención, muy buenos deseos, pero hay pasos que no consigue dar o heridas que no consigue sanar. Pero sí que hay heridas que se consiguen. Y una cosa que hace mucho bien incluso al equilibrio emocional es la contrición. Perdón. La contrición quiere decir pedir perdón a Dios. Saber pedir perdón a Dios por las cosas de las que nosotros seamos culpables, claro, no por
nosotros no nos sentimos culpables, no debemos sentirnos culpables de los pecados de otros, aunque podemos también pedir perdón a Dios por ellos, ¿no? Pero el reconocer las propias culpas y el saber volverse al Señor y decir, Señor, lo he hecho mal, perdóname. Y luego arrodillarse ante el sacerdote que representa a Dios para recibir la absolución, ¿no? Que nos absuelve de nuestros pecados, etc. Todo eso da una tremenda paz al alma. Y aunque alguna gente dice, no, es que eso fomenta el sentido de culpa y el sentido de culpa. No, esto lo que fomenta es el sentido de que alguien perdona mi culpa, de que alguien comprende mi culpa. Si yo no tuviera nunca sentido de culpa ante nada, sería un peligro para la vida social. Porque no me quiere decir que no me importarían las dificultades que causo a los demás. Todos causamos problemas a los demás y a veces lo hacemos un poquito aposta, quizás no son cosas muy grandes, pero son. Entonces yo tengo que sentir culpa de eso, si no, no cambio, no rectifico, no mejoro. Entonces ese sentido de culpa es necesario. Ahora, no es un sentido que me hunda en la miseria, es un sentido de culpa que me lleva a pedir perdón y abrir el corazón a un amor de Dios que perdona, que verdaderamente perdona. Muy bien, Padre. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Soy Sheila Morataya, aquí en Consuelo para el que sufre. Estamos conversando hoy con el Padre Julio Diegues desde Roma, con el tema ¿cuándo sanarán mis heridas? Y hablando de heridas, yo tengo un curso en línea que lo creé precisamente para personas que están pasando por procesos psicológicos importantes. Se llama Ámate tal como eres. Este curso está supervisado por un sacerdote del Opus Dei que escribió un libro que se llama Amor y Autoestima. Y en este libro vamos a abordar no solamente el punto de vista psicológico, sino que vamos a, sobre todo en este curso, lo que se aprende es a mejorar el sentido de la propia dignidad, cuáles son las bases de la autoconfianza, ese descubrirte frente a un espejo, pero por la alta dignidad que tienes, como Dios te soñó, como Dios te pensó, y vas a poder identificar tus heridas para sanar. Pero lo más importante es que al final del curso tú vas a comprender un poco más al corazón de Jesús sufriente, y vas a aprender a cómo utilizar tu propio sufrimiento para consolar al corazón de Jesús y así poder acompañarlo y acompañar al mundo sufriente a sanar las heridas. Entonces, te invito a que entres a Holidemia, que es una plataforma para cursos para católicos que están supervisados por sacerdotes y alineados a la doctrina cristiana católica. Padre, entonces mi última pregunta para terminar es que me gustaría preguntarle, ¿qué podemos aprender de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, para comprender el sentido de nuestras propias heridas e imitarla a ella en cuanto a cómo vivió ella estas heridas? Bueno, porque la herida, le dice el profeta, una espada atravesará tu corazón. Desde ese momento, ¿es una herida, Padre, o estoy equivocada? No, por supuesto que es una herida. Esa imagen de la espada, que no es naturalmente una espada material, ¿no? Sí. Que atraviesa el corazón, es una imagen que intenta reflejar el sufrimiento de la Virgen ante la pasión del Señor, ¿no? Entonces, podemos pensar que a esa herida, de ese sufrimiento tremendo de ese momento, le acompaña en todos los años anteriores la pregunta sobre qué es esta cosa que me tiene preparada el Señor que me va a hacer sufrir tanto, ¿no? Y eso es también, en cierto modo, otro sufrimiento, ¿no? El
pensar que... Pero la Virgen nos da ejemplo en que afronta todo eso con tremenda, no sé, elegancia, digamos, y una disposición muy, muy bonita de apertura a Dios, ¿no? O sea, ella, en el fondo, internamente lo habrá dicho muchas veces con sus palabras, pero aún sin palabras está diciendo, Señor, si tú quieres eso, yo también lo quiero. Ya. Y si me cuesta, me ayudarás, ¿no? Y esa confianza hace que luego pueda afrontar esos problemas, ¿no? Y aunque sea un tremendo dolor, ella no pierde nunca la esperanza. Y sabe esperar con paciencia que llegue el momento de la resurrección y sabe, bueno, porque está en oración. Una oración, entonces son los 3 puntos esos, en una oración en la que ella no dice muchas palabras. Al pie de la cruz, el Evangelio no nos dice que ella haya pronunciado una sola palabra. Sin embargo, está haciendo oración porque está hablando al Señor con su presencia, con su mirada, con su amor, ¿no? Aunque no sepa expresarlo en ese momento, no valga la pena decir nada porque ya está claro, ¿no? Entonces, nosotros también podemos hablar con el Señor así, ¿no? Con un alma orientada a aceptar lo que Dios quiera, las situaciones en las que nos encontremos en la vida y tratar de responder a ellas de la manera que pensamos que Jesucristo respondería si estuviera en nuestro lugar. No siempre lo conseguiremos, pero si lo pensamos, a veces lo conseguiremos y poco a poco lo iremos consiguiendo más, con más frecuencia. Padre, yo creo que me salté al principio, quería que usted nos acompañara con una oración, pero ahora aprovecho para pedirle que si por favor nos hace una oración de sanación para cerrar el programa y por último, si por favor nos da su bendición. Bueno, podemos rezar, si quieres, una oración al Espíritu Santo. Muy bien, Padre. Claro. Es una oración muy tradicional que tiene 2 partes y que está también en la liturgia de la Iglesia, especialmente en los días alrededor de Pentecostés, que celebraremos dentro de poco, pero también en muchos otros momentos para referirse al Espíritu Santo. La Iglesia usa esta oración. Vamos a decir, ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y a ti que instruyes los corazones de los fieles, oh Dios Padre, con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según ese mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Digo vosotros en vez de ustedes, pero... No, claro, está muy pero se bien, entiende. Padre. Muy bien. ¿Y ahora qué va a hacer, Padre, después de esta entrevista? Bueno, ahora tengo que volver a mi trabajo ordinario como rector y tengo que hablar con algunas personas y tengo que preparar una meditación que tengo que dar mañana y cosas de este estilo. Bueno, Padre, pues muy agradecida. Ya sabe, a mí me gusta terminar el programa haciendo reír al sacerdote y creo que siempre logro mi objetivo. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Padre. Y hasta aquí el programa de hoy. Los espero el otro lunes. Yo soy Sheila Morataya. Esfuérzate para llegar a ser santo. Hasta el otro lunes.